En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios. Momentos con Male. El tema es proceso, ¿verdad? Y creo que es un tema con el que nos podemos identificar cada una de nosotros. De acuerdo al diccionario, esta palabra significa acción de ir hacia adelante. Proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso y desarrollo. Todo esto significa en un diccionario lo que es la palabra proceso. A veces nosotros pensamos que el proceso es igual a ciclo, pero el ciclo, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un movimiento o una vivencia, digamos, que empieza de este punto y da 360 grados y volvemos al mismo punto, ¿verdad? Esos son los ciclos. Pero el proceso, de acuerdo a esta definición, que es la que a mí en realidad más me llenó, significa avanzar, significa marchar, progreso y desarrollo, ¿no? Y a veces nosotros, pues, vivimos procesos de vida que a veces, pues, no son tan agradables para nosotros, pero todos dejan enseñanza. Eso es algo que nosotros necesitamos cambiar el paradigma hacia la palabra esto de proceso, ¿verdad? Y todos los seres humanos los vivimos diario, porque todas las cosas que nosotros hacemos durante el día nos lleva a un desarrollo, nos lleva a un progreso, nos lleva a un avance. Yo en la mañana que me levanto, hago ciertas cosas que me llevan a lograr algo. Yo digo, pues yo en este caso me pongo yo de ejemplo, pero tú lo haces también. Pero a veces ya lo vemos tan mecánico y tan en la inercia que no vemos que estamos en un proceso. Y tenemos que aprender que cada uno de los procesos que nosotros vivimos nos llevan a un aprendizaje, ¿verdad? Vivimos ese proceso, pero en cada una de nuestras etapas, niñez, adolescencia, juventud, ¿verdad? Adultez, edad adulta, y vejez, pues haz de cuenta que ahí vivimos muchos procesos orgánicos, procesos, ¿cómo se llaman? Hormonales, procesos emocionales. Entonces, si nosotros vemos, nosotros estamos en un constante y variado número de procesos. Y hoy quiero comentar contigo, enfocado ya hacia nuestra área espiritual, que necesariamente tiene que ver con nuestra área del alma y necesariamente todo influye también en el área del cuerpo. Le comentaba hace unos días yo que sí somos, el lunes, puntualmente el lunes comentaba que sí estamos muy acostumbrados o muy identificados en escuchar que somos tripartitas, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, sí estamos familiarizados con este término, ¿verdad? Y si tú no estás familiarizado con el término, ¿verdad? Pues es el hecho de que Dios nos hizo alma, espíritu y cuerpo, pero cada uno de ellos se entrelazan, es algo integral, no podemos separar y decir, bueno, yo nada más estoy pasando un proceso en mi vida en el área espiritual, pero necesariamente va a influenciar en las otras dos áreas. Igual, si estamos pasando un proceso físico, él, ¿verdad? Va a tener influencia también aunque sea físico, en el área espiritual y del alma. Y el espiritual igual, el espiritual, ¿verdad? Ese proceso de buscar más a Dios, de practicar las disciplinas espirituales, ¿verdad? Van a traer un beneficio también a las otras dos áreas. Entonces no podemos nosotros decir que nada más estamos en un proceso de un área en específico y las otras dos no se van a ver involucradas y beneficiadas, o a su vez, si nosotros no tomamos las decisiones adecuadas, pues sí también se van a ver alteradas ciertas situaciones que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hoy voy a tomar el ejemplo
de un hombre que la palabra habla en Segunda de Reyes 5, a partir del versículo 1, ¿verdad? Y que seguramente tú ya has escuchado sobre este hombre. Él era un sirio, ¿verdad? Trabajaba para el reinado, para el imperio en ese momento de Siria, y su nombre era Naamán, ¿verdad que ya has escuchado sobre Naamán? Y este era un hombre que tenía una enfermedad, y esa enfermedad era lepra. Para los sirios era una enfermedad que no tenía nada que ver con pecado, ¿sí? Para el pueblo hebreo, la lepra sí ellos la asociaban con pecado, pero los sirios no, para ellos era una enfermedad orgánica, ¿verdad? Que en aquel momento de la historia no tenía cura, ¿verdad? Pero era un hombre prominente, era un hombre que tenía un estatus delante del rey, ¿sí? Era un hombre que tenía una buena posición y tenía muchísimo dinero. Y ahorita les voy a decir por qué se saca a deducir que él era un hombre con bastante dinero. Y te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Te comenté, Segunda de Reyes 5, a partir del versículo 1. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era el jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque, por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. O sea, a través de Naamán, Dios había traído victoria a través de Naamán. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de la lepra. Entonces esta chica, ¿verdad?, que fue capturada y la llevaron para servidumbre a la casa de Naamán, ella se dio cuenta que él tenía lepra porque ella era la que lavaba la ropa, ¿sí? Entonces ella veía en la ropa de él pues sangre, pus, ¿verdad? Todo lo que manifestaba que este hombre estaba enfermo. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata. Saca cuentas, ¿no? 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. La chica, ¿verdad?, que dijo que con el que fuera era con el profeta, no con el rey, ¿sí? Y aquí todo de rey a rey se escribieron, ¿verdad? Y él le dice, el rey de Siria le dice al rey de Israel que le envía a Naamán para que lo sane de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me están buscando pleito. O sea que este agarró, ¿verdad? Que dijo, no, me están provocando, ¿verdad? Este rey de Siria. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, es decir, el profeta del que se refería la muchacha, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. En esos caballos, en esos carros, llevaban todo este dinero que les comenté y 10 mudadas de ropa. Y dice, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera:
ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Esa fue la instrucción. Esta fue la instrucción del proceso de sanidad para Naamán. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra. Fíjate bien, aquí lo importante. En ese caso, persistió Naamán y le dijo: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Porque todavía tú le puedes continuar todo lo que pasa después de este lectura que yo te hice en esta tarde. Aquí hay muchos elementos de importancia, porque a veces, bueno, antes de decirte lo que iba a decir, te quiero nada más poner en contexto que lo que equivale en este tiempo, todas esas monedas de oro, todas esas monedas de plata que llevaba Naamán y que quería ofrecerlas, se las quería regalar a Eliseo, corresponden a lo que ahorita serían $3 millones. Entonces, pues llevaba una cantidad de dinero, ¿no? Por eso llevaba carros y caballos, ¿verdad? Porque eso, imagínate, debe haber sido muy pesado, y aparte llevaba 10 mudadas también de ropa para regalárselo, ¿verdad? Entonces, pero pues Eliseo no aceptó, ¿no? No aceptó esos regalos que Naamán llevaba. ¿Qué representa y qué puede representar en nuestra vida todo este relato que te digo? A veces nosotros estamos pasando por un proceso. Tal vez pueda ser un proceso relacional, ¿verdad? O sea, que con las personas, a veces por alguna situación familiar o matrimonial, con tus hijos. Tal vez pudiera ser algo de salud, ¿verdad? Que estás pasando en un periodo de tu vida, algo donde tu salud se ha visto quebrantada. Tal vez estás pasando por un proceso personal, ¿verdad? A veces no tenemos problemas con los demás, ni estamos tampoco enfermos, pero tenemos algo en nuestra vida, en lo personal, donde debemos de hacer cambios, y hay una resistencia. Hay una resistencia a hacer esos cambios, ¿verdad?
tendemos más a expresarnos de que Espíritu Santo, ayúdame a cambiar, Espíritu Santo o Padre, ¿verdad? Ayúdame con eso, yo quiero dejar de ser así o asado, no quiero que mi carácter sea de tal manera porque sé que no te agrada a ti y también lastima mi vida y lastima la vida de otras personas. Pero nosotros necesitamos aprender y recordar que hay cosas que ya nos corresponden a nosotros hacer, que ya el Señor proveyó las herramientas para que tú y yo cambiemos esas áreas, ¿verdad? Y eso se llama dominio propio. Entonces, a veces nos quedamos siempre, ay, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, haz esto, cámbiame. Pero hay cosas, ¿verdad?, que vimos en el anterior tema, que nos corresponde a nosotros hacer esos cambios, tomar decisiones adecuadas, hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces a veces pasamos un proceso que dura más el tiempo que debería de durar, porque nosotros a veces nos obstinamos en no usar el dominio propio que Dios nos ha regalado. Y el proceso se vuelve doloroso, se alarga, ¿verdad? Porque nosotras mismas somos las que estamos resistiéndonos, ¿verdad? Y no nomás nos estamos resistiendo a nosotras, estamos resistiendo a Dios. Y esa es una soberbia. La Biblia dice que cuando nosotros estamos no haciendo lo que debemos de hacer, estamos en soberbia. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, volviendo al caso de Naamán, y que tal vez en algo nos podemos ver identificadas. Dios a veces nos manda a lavarnos como mandó hacerlo a la vida de Naamán a través del profeta, con direcciones contundentes. ¿Por qué llevaba tanto dinero Naamán para pagarle a el profeta? Porque él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a lograr cosas a su manera, porque él era una persona de prestigio, era una persona de dinero, y obviamente no era grato para él estar él con lepra. Se asume que su lepra no le había llegado a la cara porque podía ser todavía una persona pública. En Siria no estaba prohibido que los leprosos podían salir a la calle y todo, pero pues por el estatus que él tenía, pues obviamente no era grato presentarse delante del rey o ir a una guerra, ¿verdad? El enfermo. Entonces a veces nosotros nos podemos volver como Naamán, pretendiendo que nuestra manera de actuar, que nos metemos en otro tipo de proceso. Pensamos que lo que con nosotros tenemos podemos solucionar y no le dejamos el control a Dios. Y muchas veces Dios ya nos ha indicado, ya nos ha dicho el Señor a través del Espíritu Santo qué debemos de nosotros hacer, pero hay una resistencia. Se nos hace tan sencillo lo que el Señor nos está mandando a hacer que creemos que eso no puede ser de Dios porque es demasiado sencillo, ¿verdad? Como le dijeron los acompañantes a Naamán. Si todavía te hubieran pedido algo difícil, le dice, pero te dijeron algo fácil. Pero por el estatus que este hombre tenía, o sea, soberbia, bueno, o sea, no siempre el estatus te provoca soberbia, pero sabiendo cómo somos los seres humanos, con poquito poder que tengamos, ya nos sentimos, ¿verdad?, como, uy, no me toques, o sea, lo mejor para mí, porque soy hija del Señor, o porque soy fulanita de tal. Entonces, él hasta dijo, los mejores ríos están en nuestra tierra, en Siria, y me manda a un Jordán, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la belleza, me imagino que ni la corriente que tenían los ríos de su país. Y era tan sencillo el proceso que Dios le pidió hacer a través del profeta, que él decía, o sea, ¿cómo me voy a sanar nomás por irme a zambullir 7 veces? Pero gracias a Dios por esas personas que Dios pone a nuestro lado y que nos aconsejan, ¿verdad? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta hacerlo como te dicen? Si eso te va a traer sanidad. Y como te digo, a veces nosotros
Estamos en un proceso y Dios nos da instrucciones sencillas. Nos puede decir, ¿sabes qué, Malena? Guarda silencio. Y yo, que no me digan a mí que guarde silencio, ¿verdad? Porque es como lo contrario a lo que es mi naturaleza, ¿verdad? Mi naturaleza es de hablar, de defenderme, de decir, de exteriorizar mi postura, ¿verdad? Y el Señor me está diciendo. Y hay personas que me pueden decir, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposo, ¿qué te cuesta, Malena? Mejor guarda silencio. Y yo puedo alargar mi proceso por ir en contra de la instrucción que Dios me está dando. Y me meto a otro proceso. ¿Me explico? ¿Me voy a entender con esto? En lugar de ir caminando, avanzando hacia salir de esa área y conquistar, yo, haz de cuenta que me meto en un ciclo, porque ahí no se me meto en un proceso, me meto en un ciclo vicioso donde solamente estoy dando vueltas, como cuando Israel, el pueblo hebreo, estaba en el desierto. Dios los quería llevar a un proceso de conquista, Dios los quería llevar a un proceso de llegar a la tierra prometida en menos tiempo del que ellos llegaron. Pero ellos se metieron en dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y Naamán quería hacer lo mismo. Él quería su ciclo de vida, su normalidad, a lo que estaba acostumbrado, más por la posición política y social que él tenía. Entonces, y económica aparte, ¿verdad? Pero para llevar $3 millones, ¿verdad? Es un decir ahorita, pues es que era muy rico el hombre. Entonces, pero él se quería meter a un ciclo, más no caminar hacia un proceso. Te recuerdo, el proceso nos va a llevar a un avance, a marchar, a progresar y a desarrollarnos, a conquistar, a ser sanos, a ser libres, a ser prósperos en nuestra área física, emocional y espiritual. Eso es un proceso. Pero a veces nosotros nos metemos en esos ciclos. Y como te digo, ciclos que son una rueda y vamos y lo mismo, y nos escuchamos con el mismo discurso de que necesito que el Señor me cambie, necesito que el Señor haga esto conmigo, necesito, ¿verdad? Pero Dios, al igual que Naamán, nos da las instrucciones sencillas, pero por ser sencillas, las menospreciamos. Pero este hombre obedeció, escuchó el consejo también de sus compañeros y fue al Jordán y se zambulló una vez y salió de ahí todavía con lepra y se zambulló otra vez. ¿Cuándo terminó? ¿Cuánto terminó la lepra en su cuerpo? A la 7ª, hasta que completó el proceso y de ahí salió totalmente limpio. Qué sencillo, ¿verdad? Tal vez él pensaba que le iban a dar un tratamiento. Él decía, no, bueno, al rey, el rey de Siria le mandó a decir al rey de Israel que solamente le pusiera la mano sobre él y él sabía que iba a ser sano. Pero el proceso para Naamán no era a través del rey, sino a través del profeta. Y fíjense lo que pasa con Naamán. Cuando Naamán es sano, pues va y con agradecimiento se presenta delante de Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Te quédate con eso, o sea, traje esto para pagar el ser sano. Y Eliseo no lo aceptó, pero cambió el corazón de Naamán en ese proceso sencillo para nosotros, ¿verdad? Pero él, su orgullo quedó ahí ahogado en este estarse zambullendo en el Jordán. Y Naamán se lleva unas medidas, o sea, se llevó tierra de ahí de Israel, se llevó tierra de Samaria, agarra tierra y se la lleva y dice, porque yo ya no voy a adorar al Dios de Siria, ahora voy a adorar al verdadero, que es el de Israel. Entonces me llevo esta tierra, fíjese qué significativo, me llevo esta tierra para poder allí yo presentar adoración al Dios verdadero. Cambió el proceso, le cambió el corazón a Naamán. No solamente le quitó la lepra, sino cambió todo su corazón delante de Dios y reconoció quién era Dios. No solamente se vio, el proceso no lo llevó a verse beneficiado por la sanidad, sino que también tuvo el beneficio
de reconocer en su vida al Dios verdadero y empezó a ser un adorador. Y fíjense qué extraordinario lo que le dice a Eliseo, ¿verdad? Y le pido perdón a Dios por adelantado, de como yo soy quien sostengo al rey. Fíjate, es que él tenía una postura bien importante. Como yo soy quien sostengo al rey, cuando se va a adorar al Dios de Siria, ¿sí? Me voy a ver en la obligación de sostenerlo, pero yo ya no lo voy a adorar. Y le pido perdón a Dios por adelantado. O sea, todo su corazón cambió de Naamán a través del proceso. Entonces, tú y yo, a través de nuestro proceso, ¿sí? Mientras estemos en el ciclo, no, porque el ciclo no nos lleva al avance, al desarrollo, a alcanzar lo que amamos y lo que necesitamos. Recuerda, el proceso es algo que empiezas en un punto y terminas en otro, pero avanzas. Y el ciclo te regresa donde mismo, ¿ok? Entonces, yo sé que Dios nos está llevando a procesos, ¿verdad? Yo sé que estamos caminando hacia alcanzar esa bendición. Pero si por alguna razón tú a través de esta enseñanza el Espíritu te mostró si estás en un ciclo, es el tiempo de Dios para iniciar el proceso. Que te salgas de ahí, ¿verdad? Es como estar así y como que, no sé, cuando, si tú jugaste alguna vez a la cuerda, no sé cómo se llaman en otros países, pero en México le decimos a la cuerda, ¿verdad? Que en dos extremos y una está así y otra gente está brincando en medio, ¿verdad? Y estás allí y llega un momento que tú te impulsas y sales de allí, ¿verdad? Sales de ese estar ahí brincando en medio de esa cuerda. Entonces Dios quiere que nosotros salgamos de este brincar nada más, que no avanzamos, ahí estamos, ¿verdad? Y que nos salgamos con ese impulso de ese estar brincando en un solo lugar, ¿verdad? Para alcanzar la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, en esta tarde, ¿verdad? Pues yo quiero retarnos a analizarnos, a vernos y reconocer si estamos como el pueblo de Israel en ese ciclo, ¿verdad? De vuelta y vuelta, o estamos como Naamán, un hombre que no conocía a Dios, pero que reconocía, fíjate, el rey de Siria, que Dios era el quien les daba la victoria, que el Dios verdadero, que el Señor era el que les daba la victoria. Y fueron sensibles, este hombre fue sensible al comentario de una sierva, de una sirvienta. Y fue, y aunque se resistió al principio al proceso, tuvo personas al lado que le animaron a vivir ese proceso que lo iba a llevar a la sanidad. Y aunque se resistió al principio, ¿verdad? Él hizo lo que Dios le había mandado decir a través del profeta, y en ese proceso Dios lo sanó y le cambió lo físico, le restableció la salud total, impactó el área espiritual y también el área emocional, porque la soberbia de Naamán fue quebrantada. Y esto te lo quería yo compartir en esta tarde. La palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla, pero no nos resistamos a las maneras de Dios y no querramos hacerlo a nuestra manera, porque así no funciona siempre a la manera de Dios. Cuando yo conocí al Señor Jesús a los 18 años, recién habiéndole abierto yo mi corazón al Señor, yo reconocí al Señor Jesús en el mes de noviembre de 1985. Y hay poquito tiempo después, unos días, tal vez algunas semanas, muy poquitas, creo que con algunas personas de ustedes ya lo he compartido, me salieron unas manchas en la piel que empezaron en los pies. Y muy pronto empezaron a aparecerme de los pies hacia las partes más, iban subiendo pues. Y mi papá me llevó al doctor y el doctor nos dio un diagnóstico que no recuerdo el nombre,
pero dijo que eso le ocurría a gente muy inteligente. Y yo dije, aquí se rompió la regla, ¿verdad? No, no se crean, sí son muy inteligentes. ¿Verdad? Y y el doctor dijo que cuando esas, literal, dijo que cuando esas manchas me llegaran a la cara, no iba a haber poder humano que me la quitara. Y tenía razón, poder humano, ¿no? Y yo tenía muy poquito tiempo de haber conocido al Señor Jesús. Y llegó un momento que las manchas me llegaron hasta esta parte de aquí, del cuello. Yo dije, la sangre de Cristo. No, no dije así, pero dije yo, mírame, una cuarta y ya. Una cuarta y ya me llegaron a la cabeza. Y lloraba, oraba a Dios. Y un día, en un tiempo de quebranto, ¿verdad? Porque me sentía, no me dolían, no nada, pero algo que en mi juventud yo me sentía muy orgullosa eran de mis piernas y las tenía totalmente llenas de esas manchas. Y luego aparte ya me habían subido hasta la parte del cuello. Y yo le dije al Señor que me hablara, que yo había oído que Él hablaba a las personas y que yo necesitaba que Él me hablara. Y yo abrí la Biblia en aquel momento, como en aquel momento entendía yo. Y haz de cuenta, hoy, Padre, que esa fuera la Biblia, y la abrí, ¿verdad? Y cerré los ojos y hice así. Y cuando hice así, es una parte en los evangelios donde habla cuando Jesús limpia a los leprosos, que limpia a un leproso. Y yo me sentía en ese momento leprosa. No había oído hablar sobre Naamán, pero en ese tiempo yo me sentía como si yo fuera una leprosa. Y yo le dije al Señor, yo voy a creer que como tú sanaste a este hombre, me vas a sanar a mí. Y cuando yo le estaba diciendo al Señor eso, fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios a mi vida. Y que Dios me dijo, no te preocupes por lo que tú ves. Esas manchas que tú estás viendo solamente son un reflejo de lo que yo te estoy limpiando a ti, de dentro hacia afuera. Yo estoy haciendo una sanidad en tu corazón, de dentro hacia afuera. No te preocupes por lo que ves. En ese momento vino una fe a mi vida y yo dije, Señor, te creo. Te creo, y si ya tú me dijiste eso, yo ya soy una mujer sana. Y yo ahí a mis 18 años yo le creí al Señor y yo dije, en ese momento yo, ¿verdad? Yo no digo que toda la gente lo tiene que hacer. Yo tomé fe y le dije, ¿sabes qué, Señor? Tanto te creo que yo ya no voy a tomar las pastillas y me voy a despreocupar. Y en ese momento yo tomé esa decisión. Yo no sé cuánto tiempo pasó, porque para mí dejaron de tener importancia las manchas exteriores, porque fue tan maravilloso para mí escuchar que Dios me hablaba y que me dijera que me estaba cambiando por de dentro, porque yo sabía el nivel de soberbia que yo tenía, ¿verdad? En mi corazón. Entonces, como yo me conocía, como no, yo me conozco, yo dije, Señor, gracias, gracias que me estás limpiando por dentro, ¿verdad? Gracias, te lo agradezco muchísimo. Y ahí empecé un proceso, ¿verdad? Un proceso de caminar con Dios donde no ha terminado, ¿verdad? Que hemos ido avanzando día a día. En momentos que me he quedado en baches, sí, pero he continuado. Me he impulsado para tomar lo que Dios quiere que yo tome de Él. Y estoy muy agradecida con el Señor por caminar juntos. Ya creo que son, déjame sacar cuenta, 37 años ahora en el mes de noviembre. Y yo, para mí, es la mejor experiencia de vida que tengo. No la que viví en ese momento, sino la que vivo diario con el Señor Jesús, con mi papá y con el Espíritu Santo. Entonces, sí trato de no caer en esas cosas cíclicas, donde en lugar de meterme en procesos, me meto en esos círculos y sé que vienen cosas mejores para mi vida y para tu vida, porque Dios dice que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero tenemos que ser valientes, ¿verdad? Para vivir esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Él la empezó
Él la va a ir perfeccionando y Él la va a terminar, porque esa es su promesa. Pero despertemos, o bien seamos obedientes y dejemos ya nuestra postura y dejemos nuestras formas, nuestras maneras, ¿sí? Nuestras monedas y nuestros vestidos, y solamente hagamos lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer, que a veces es más sencillo de lo que nosotros pensamos. A veces en nuestra mente complicamos cómo es que Dios quiere hacer las cosas, y Él las quiere hacer de una manera sencilla, porque nos ama mucho. Y por cuanto nos ama mucho, no tiene un corazón de hacernos la cosa complicada. Nosotros somos la que nos complicamos. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de conectarnos a través de internet. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.